Hoy día voy a hablar de sensibilidad y especificidad y cómo calcular el valor predictivo positivo y negativo. Entonces vamos a hablar un poco de probabilidad condicionada y de teorema de Bayes. Primero, la definición de probabilidad. Esta mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado al llevar a cabo un experimento del que se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones establecidas. Por ejemplo, si yo tiro un dado, mi universo son todos los números, todas las caras de ese dado. O sea, sería del 1 al 6. Ahora, si yo tiro un dado y me sale, por ejemplo, el número 1, la probabilidad de que me salga 1 es un sexto, porque es 1 dividido por todo el universo, que sería 6. Ahora, por ejemplo, lo que vamos a hacer es tirar un dado y sin saber cuál es el número que nos salió, lo único que sabemos es que salió un número par. Si preguntamos ahora cuál es la probabilidad que, dado que salió un número par, este número sea el 1 o 4, lo que estamos haciendo ahora es condicionar la probabilidad. Ya no estamos utilizando todo el universo, sino que estamos utilizando este nuevo universo que son los números pares. En este caso, la probabilidad, dado que el resultado es un número par, sea este un número 1, es 0, y dado que salió un número par, sea este el número 4, es un tercio. Entonces acá tenemos una tabla de 2×2, en la cual por un lado tenemos un gold standard, que es un examen preestablecido, en el cual le creemos cuáles son los que realmente están enfermos y cuáles son los que realmente están libres de enfermedad. Y en este lado tenemos nuestro nuevo test. Queremos evaluarlo con respecto a nuestro gold standard. Entonces tenemos los verdaderos positivos, o sea, aquellos que sabemos realmente que tienen la enfermedad y testearon positivo en el nuevo test. Los falsos positivos, aquellos que sabemos que no tienen la enfermedad y testearon positivos en el nuevo test. Los verdaderos negativos, o sea, aquellos que estamos seguros que son libres de enfermedad y testearon negativo en el nuevo test. Y los falsos negativos, aquellos que sabemos que están enfermos y testearon negativo. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la sensibilidad y cuál es la especificidad de este nuevo test? Si queremos calcular cuál es la sensibilidad o cuál es la especificidad, ambos son probabilidades condicionadas. La sensibilidad es la probabilidad que, dado que tenemos la enfermedad, testeemos positivo, y la especificidad es la probabilidad condicionada de, dado que estamos libres de enfermedad, testeemos negativo. En la tabla, entonces, si queremos calcular la sensibilidad, lo único importante es el universo de los realmente enfermos. Por lo tanto, nos vamos a esta columna, que es la columna de los enfermos, y vemos cuál es la probabilidad de, dado que tengo la enfermedad, testé positivo, sería 876 dividido por 943, que es el universo de los realmente enfermos. Por otra parte, ¿cuál es la especificidad? La probabilidad, dado que estoy libre de enfermedad, testé negativo. Entonces ahora solamente vamos a mirar el universo de los libres de enfermedad, que serían 5.801, y vamos a ver cuántos de estos testearon negativo. 5.790 dividido en 5.801. ¿Qué otros datos podemos sacar de esta tabla? Podemos calcular también la prevalencia, que es la probabilidad de la enfermedad, que eso sería el total de enfermos partido por el total de pacientes de la muestra. Y también podemos calcular el valor predictivo positivo y el negativo. ¿Y cuál es la definición de esto? El valor predictivo positivo es una probabilidad condicionada y nuestro universo ahora son todos los pacientes que salieron positivos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, dado que salí positivo en el nuevo test, realmente tenga la enfermedad? Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de que, dado que salí negativo en el nuevo test, la probabilidad que realmente esté libre de enfermedad. Entonces, para calcular el valor predictivo positivo, nuestro universo sería todos los pacientes que testearon positivo y cuántos de ellos realmente tienen la enfermedad.
Por lo tanto, la probabilidad de que dado que testé positivo realmente tenga la enfermedad serían 876 dividido por 887. Y el valor predictivo negativo sería nuestro universo, todos los pacientes que testearon negativo y cuáles de ellos realmente están libres de enfermedad. Por lo tanto, la probabilidad de que dado que testé negativo realmente esté libre de enfermedad sería 5.790 dividido en 5.857. Entonces ahora en internet hay varias calculadoras de sensibilidad y especificidad. Esta es la que uso yo. Y acá vamos a llenar con los mismos datos que teníamos, que utilizamos en el ejercicio. Y si le pedimos entonces que nos calcule, va la sensibilidad y especificidad y el valor predictivo positivo y negativo. Y podemos ver que estos números son los mismos que hubiésemos obtenido al hacer los cálculos matemáticos. Pero ¿qué pasa ahora si no tenemos la tabla y solamente tenemos los datos de sensibilidad y especificidad y de prevalencia? Entonces, para poder calcular el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo con esos tres datos, ahí entra en juego lo que se llama el teorema de Bayes. Esta es la ecuación, que es una probabilidad de B dado A va a ser igual al inverso, o sea, la probabilidad de A dado B multiplicado por la probabilidad de B, y todo esto dividido por este denominador que es igual a la probabilidad de A. Imaginémonos que el rectángulo azul corresponde al universo, el cual está dividido en un cuadrado que corresponde a B, un cuadrado a la derecha que corresponde al complemento de B, y este ovoide que corresponde a A, que se encuentra tanto en el cuadrado de B como en el cuadrado de no B. Entonces, el teorema de Bayes dice que la probabilidad de B dado A va a ser igual a lo inverso, que sería la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, dividido por todo esto que corresponde a la probabilidad de A. Entonces, esta parte del ovoide corresponde a la probabilidad de A, dado que estamos en B, o sea, a esta parte, y esta parte del ovoide corresponde a la probabilidad de A, dado que estamos en el complemento de B, o sea, a esta parte. Entonces, utilizando el teorema de Bayes, ¿cuál es el valor predictivo positivo? La probabilidad de, dado que tengo un test positivo, tenga realmente la enfermedad. Y los datos que tengo son la sensibilidad, la especificidad y la prevalencia. El valor predictivo positivo va a ser igual al inverso, o sea, la probabilidad de que dado que tengo la enfermedad salí positivo, esto es lo mismo que decir la sensibilidad, multiplicado por la probabilidad de tener la enfermedad, y lo vamos a dividir por la probabilidad de tener un test positivo. Tener un test positivo porque tengo la enfermedad, más tener un test positivo porque no tengo la enfermedad. Sensibilidad, la prevalencia de la enfermedad 0,1, dividido por la probabilidad de tener un test positivo dado que tengo la enfermedad, o sea, de nuevo la sensibilidad multiplicado por la prevalencia, más la probabilidad de tener un test positivo dado que no tengo la enfermedad. Lo que tengo es la especificidad, o sea, la probabilidad de dado que no tengo la enfermedad, tengo un test negativo. Por lo tanto, esto es el complemento de la especificidad. Acá ponemos 0,01 y esta es la probabilidad de ser sano o el complemento de ser enfermo, 0,9. Entonces, el valor predictivo positivo en este ejemplo va a ser igual a 91,6%. Y si ahora la pregunta es cuál es el valor predictivo negativo, esto va a ser lo mismo que el inverso, o sea, la especificidad, multiplicado por la probabilidad de ser sano, dividido por la probabilidad de testear negativo. Y la probabilidad de testear negativo es lo mismo que la probabilidad de testear negativo dado que estoy sano, más la probabilidad de testear negativo dado que estoy enfermo. 0,99 que corresponde a la especificidad, por 0,9 que corresponde a la probabilidad de estar sano. Abajo tenemos 0,99 por 0,9 más el complemento de la sensibilidad, porque lo que necesitamos es la probabilidad de dado que tenemos la enfermedad, testeamos negativo, 0,02, por la probabilidad de estar enfermo, 0,1. Entonces, en este ejemplo, el valor predictivo negativo sería de 0,99.